Entre 1943 y 1946, Estados Unidos mantuvo aproximadamente 400.000 prisioneros de guerra alemanes en más de 500 campos repartidos por todo el territorio estadounidense. Siguiendo las convenciones de Ginebra, muchos de estos campos ofrecían actividades recreativas, incluyendo bibliotecas, talleres y funciones de cine, con el objetivo de mantener la disciplina y promover la reeducación democrática. El tren se detuvo con un chirrido metálico que resonó por la llanura tesana. Karl-Heinz Müller bajó del vagón con las piernas temblorosas, esperando encontrar guardias brutales y celdas heladas. En cambio, vio a un oficial estadounidense sonriente sosteniendo una pizarra. «Bienvenidos al campo de prisioneros», dijo en un alemán quebrado. «Mañana tendremos función de cine». Karl-Heinz pensó que había entendido mal. «¿Cine? ¿Aquí?». La palabra sonaba tan fuera de lugar como un piano en una trinchera. Pero la realidad americana estaba a punto de desafiar todo lo que él sabía sobre la guerra y el cautiverio. El polvo rojo de Texas se pegaba a los uniformes desgastados cuando el último tren de prisioneros alemanes cruzó las puertas del campo Herne. Karl-Heinz Müller ajustó el cuello rasgado de su túnica y observó los alrededores con los ojos todavía nublados por el viaje de 3 días, desde Nueva York. El olor a creosota de las estructuras de madera se mezclaba con el sudor, agrio de los hombres que lo habían perdido todo en Normandía. A los 21 años cargaba sobre sus hombros el peso de una guerra perdida, y en sus oídos aún resonaban los gritos de los compañeros caídos en las playas francesas. Las cercas de alambre de púas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero algo en ese lugar parecía diferente a los relatos sombríos que había oído sobre los campos de prisioneros. Había una extraña tranquilidad en el aire, como si la guerra fuera solo un recuerdo lejano. Los guardias estadounidenses caminaban sin prisa, algunos incluso silbando melodías desconocidas. Otto Reinhardt, veterano de 42 años con 3 campañas en su haber, escupió al suelo polvoriento y murmuró algo sobre hospitalidad americana sospechosa. Su experiencia en las trincheras de Rusia le había enseñado que la amabilidad en tiempos de guerra siempre escondía trampas mortales. Los músculos tensos bajo el uniforme desteñido delataban años de combate, y sus ojos grises recorrían cada rincón del campo en busca de peligros ocultos. «No confíen en nada que ellos ofrezcan», susurró a los compañeros más jóvenes. «Los estadounidenses no hacen nada por bondad». El sonido de sus botas militares contra el suelo duro resonaba como un tambor de guerra en sus propios oídos. Cada paso lo llevaba más profundo en territorio enemigo, pero su postura se mantenía erguida, orgullosa, desafiante, incluso en la derrota. James O'Connor, guardia de origen irlandés con solo 25 años, observaba a los recién llegados con genuina curiosidad y una pizca de simpatía que trataba de disimular. Nacido en Boston, hijo de inmigrantes, conocía bien la sensación de estar en tierra extraña, y veía en los rostros de los alemanes la misma desorientación que sus abuelos habían sentido al pisar el puerto de Nueva York décadas atrás. El uniforme estadounidense aún le causaba un extraño orgullo, pero su naturaleza compasiva le impedía tratar a los prisioneros con dureza innecesaria. Sus instrucciones eran claras: mantener el orden y la disciplina, pero también seguir estrictamente las convenciones de Ginebra. «Oigan, ustedes», llamó en alemán aprendido a la carrera. «Mañana tendremos cine en el Galpón 3». La frase salió algo torpe, pero el esfuerzo era genuino. Algunos prisioneros lo miraron con desconfianza, otros con sorpresa. El capitán William Harris ajustó sus gafas de lectura y revisó por tercera vez la lista de actividades recreativas aprobadas por el comando. A los 38 años, este oficial de carrera había servido en la Primera Guerra y entendía que mantener ocupados a los prisioneros era tan importante para la seguridad como para la humanidad. Su mesa improvisada en la oficina principal estaba cubierta de informes, cartas de la Cruz Roja y solicitudes de material de Washington. El proyecto de cine había sido su idea, inspirada en los éxitos obtenidos en otros campos del país. «Si conseguimos que vean nuestras películas», había argumentado a sus superiores, «quizás también vean nuestros valores». El aroma a café fuerte flotaba en el aire mientras planeaba la primera función cinematográfica. Sería una prueba crucial: el entretenimiento como herramienta de reeducación democrática. Los resultados podrían determinar políticas para cientos de miles de prisioneros en todo el territorio estadounidense. La noche cayó sobre el campo con la misma inevitabilidad de un juicio final, pero el silencio habitual de los cautiverios fue interrumpido por conversaciones susurradas en alemán. Karl-Heinz se acostó en la litera dura y trató de procesar todo lo que había visto: barracones limpios, comida caliente servida en bandejas de metal, guardias que saludaban con gestos cordiales. El colchón fino crujió bajo su peso cuando se dio vuelta, tratando de encontrar una posición cómoda para su cuerpo aún adolorido por la batalla.
Las estrellas de Texas brillaban a través de la pequeña ventana, diferentes de las estrellas de Alemania, pero igualmente hermosas y distantes. En sus oídos aún resonaba la promesa imposible: cine mañana. La palabra danzaba en su mente como una melodía olvidada de la infancia, despertando recuerdos de tardes de domingo en Berlín, cuando el mundo aún tenía sentido y la guerra era solo una posibilidad sombría en el horizonte lejano. La mañana siguiente trajo consigo el olor a tocino frito en la cocina del campo, un aroma que hizo a Karl-Heinz cuestionar si aún estaba soñando. Llevaba meses sin sentir que su estómago reaccionaba a los olores de comida real, solo a las raciones secas y conservas de campaña que alimentaban a los soldados en el frente. El sol tejano ya se elevaba en el cielo cuando los prisioneros fueron conducidos al Galpón 3, una estructura de madera sencilla que parecía haber sido construida apresuradamente, pero que guardaba en su interior algo completamente inesperado. Las tablas del piso crujían bajo el peso de 200 hombres caminando en formación, creando una sinfonía extraña que mezclaba expectativa y desconfianza. James O'Connor caminaba al lado del grupo, observando las reacciones con interés científico, como un biólogo estudiando especies en un nuevo hábitat. Sus botas de cuero hacían un ruido diferente al de las alemanas, un sonido más suave que sugería abundancia de recursos. El guardia irlandés había pasado la madrugada memorizando frases en alemán para facilitar la comunicación durante la función. Otto Reinhardt se mantenía tenso como un resorte a punto de saltar, sus instintos militares alertando ante posibles trampas en cada gesto aparentemente cordial de los estadounidenses. La experiencia en el frente ruso le había enseñado que los momentos de calma precedían a las peores tormentas, y toda esa demostración de civilidad le olía a preparación para algo siniestro. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el muslo mientras caminaba, creando un ritmo repetitivo que ayudaba a mantener el control sobre sus nervios alterados. El veterano había sobrevivido a Stalingrado precisamente por nunca bajar la guardia, y no sería un galpón de cine lo que cambiaría décadas de desconfianza cultivadas en los campos de batalla. «Es una trampa», murmuró a Karl-Heinz, que caminaba a su lado. «Quieren ablandarnos antes de comenzar los interrogatorios de verdad». El olor a madera nueva del galpón se mezclaba con el sudor colectivo de hombres aún procesando la reciente derrota. Dentro del galpón, el capitán Harris supervisaba los últimos preparativos con la meticulosidad de quien planea una operación militar. El proyector cinematográfico de 16 metros estaba colocado en una plataforma improvisada al fondo del salón, su lente dirigida hacia una pantalla blanca estirada entre dos vigas de madera. El equipo había llegado la semana anterior, acompañado de una pequeña biblioteca de películas seleccionadas por el Departamento de Guerra específicamente para programas de reeducación. Sus manos experimentadas ajustaron el enfoque mientras probaba el equipo por 10ª vez esa mañana. El zumbido bajo del motor eléctrico llenaba el ambiente con un sonido hipnótico que prometía transportar a los espectadores a mundos lejanos. Bancos de madera improvisados fueron organizados en filas disciplinadas, cada uno capaz de acomodar a 4 hombres. La luz natural que entraba por las ventanas laterales sería bloqueada por cortinas oscuras en cuanto comenzara la función. Harris verificó el reloj. Faltaban 15 minutos para el inicio de una experiencia que podría cambiar la percepción de 200 soldados alemanes sobre sus captores. Karl-Heinz eligió un lugar en la tercera fila, lo suficientemente cerca para ver claramente, pero lo suficientemente lejos para observar las reacciones de sus compañeros alrededor. El banco de madera era duro contra su espalda adolorida, pero había algo reconfortante en la familiaridad del dolor físico después de semanas de incertidumbre emocional. Sus ojos recorrieron el ambiente, catalogando cada detalle: las vigas del techo, las cortinas improvisadas, el proyector que parecía una máquina mágica lista para revelar secretos. El olor a madera nueva se mezclaba con el olor colectivo de uniformes que no habían visto jabón en semanas, creando una atmósfera única que quedaría grabada para siempre en su memoria. A su lado, otros prisioneros conversaban en susurros nerviosos, especulando sobre lo que estaban a punto de ver. Propaganda estadounidense. ¿Películas de guerra mostrando victorias de los aliados? ¿Documentales sobre campos de concentración? Nadie lo sabía, pero todos sentían que esos próximos minutos serían diferentes a todo lo que habían experimentado desde la captura. Las cortinas fueron corridas y la oscuridad envolvió el galpón como un abrazo inesperado, transformando a 200 soldados derrotados en una audiencia expectante. El sonido del proyector cambió de tono, adquiriendo un ritmo constante que sugería el inicio de la magia cinematográfica. Una luz blanca y pura apareció en la pantalla, temblando ligeramente mientras el operador ajustaba el enfoque final. Karl-Heinz sintió el corazón acelerarse de manera inexplicable, como si estuviera a punto de ser testigo de algo prohibido o sagrado.
La textura áspera del banco bajo sus manos se convirtió en un ancla física en una experiencia que prometía ser puramente emocional. 200 respiraciones se sincronizaron en una expectativa colectiva que trascendía nacionalidades y uniformes. Allí, en ese galpón improbable en el interior de Texas, estaba a punto de comenzar un encuentro entre dos mundos que oficialmente se odiaban, pero que, en secreto, quizás pudieran entenderse a través del lenguaje universal de las imágenes en movimiento. La pantalla cobró vida con la majestuosa apertura de Metro-Goldwyn-Mayer, y el rugido del león resonó por el galpón como un trueno domesticado que hizo que muchos prisioneros se encogieran instintivamente en sus asientos. Karl-Heinz nunca había visto ese símbolo antes, pero algo en la grandeza de la presentación lo impresionó profundamente, como si estuviera siendo presentado a la realeza de un reino desconocido. La película era Casablanca, cuidadosamente elegida por el capitán Harris por retratar la resistencia francesa sin glorificar demasiado a los estadounidenses, un puente cultural que podría despertar empatía sin parecer propaganda burda. Las primeras escenas de París ocupado despertaron recuerdos dolorosos en muchos veteranos de la Wehrmacht que habían marchado por esas mismas calles solo unos años antes. El olor a palomitas de maíz comenzó a esparcirse por el ambiente cuando los guardias distribuyeron pequeñas porciones del snack estadounidense, causando sorpresa e incluso desconfianza entre hombres acostumbrados a raciones militares. Los susurros en alemán circulaban por las filas. ¿Es seguro comer? ¿Por qué son amables? ¿Qué tipo de guerra es esta? Otto Reinhardt observaba cada fotograma con ojos de estratega militar, tratando de identificar mensajes subliminales o elementos de propaganda que justificaran toda esa puesta en escena de cordialidad. Humphrey Bogart apareció en la pantalla vistiendo un smoking blanco, y el veterano alemán tuvo que admitir, aunque en contra de su voluntad, que había algo magnético en ese personaje cínico y elegante. La textura de las palomitas entre sus dedos era completamente nueva, crujiente y salada de una forma que despertaba un placer sensorial olvidado. Sus defensas mentales empezaron a vacilar cuando Rick Blaine demostró el mismo tipo de desencanto con la guerra que él mismo sentía tras años de combate. «Imposible», murmuró para sí mismo. ¿Cómo pueden mostrarnos un héroe estadounidense que odia el heroísmo? El paradojo le molestaba más que cualquier tortura física podría haberlo hecho. James O'Connor, de pie al fondo del galpón, observaba cómo las expresiones de los prisioneros cambiaban gradualmente de desconfianza a un interés genuino. Algunos empezaron a inclinarse hacia adelante, absorbidos por la narrativa que se desarrollaba en la pantalla. El capitán Harris anotaba observaciones en una pequeña libreta, documentando reacciones que servirían de base para los informes destinados al Pentágono sobre la eficacia de los programas de reeducación a través del entretenimiento. Ingrid Bergman apareció en la pantalla y un silencio diferente se apoderó del galpón, ya no tenso ni desconfiado, sino reverente, casi religioso. La actriz sueca representaba una belleza que trascendía nacionalidades y conflictos, recordando a todos los hombres presentes a novias, esposas e hijas dejadas atrás en la Europa devastada. Su actuación tocaba cuerdas emocionales que la guerra había intentado cortar, despertando recuerdos de tiempos en que amar era más importante que luchar. El oficial estadounidense notó lágrimas discretas en algunos rostros más jóvenes cuando Ilsa se reencontró con Rick en el café. Era exactamente la reacción que esperaba. Humanización a través de la identificación emocional. La música de Max Steiner envolvía el ambiente como un perfume invisible, creando puentes entre corazones que los uniformes intentaban mantener separados. Incluso Otto Reinhardt bajó ligeramente la guardia cuando Sam tocó As Time Goes By en el piano. Karl-Heinz estaba completamente perdido en la historia cuando Rick decidió ayudar a Victor Laszlo a escapar, sacrificando su propio amor por un ideal más grande que él mismo. La generosidad del gesto lo sorprendió porque desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre la naturaleza egoísta y materialista de los estadounidenses. El joven prisionero se encontró secretamente deseando que el héroe estadounidense pudiera engañar a los nazis en la pantalla, una ironía que no pasó desapercibida por su conciencia culpable. La textura rugosa del banco de madera bajo sus palmas sudorosas le recordaba constantemente dónde estaba. En un campo de prisioneros, viendo propaganda enemiga y disfrutando la experiencia. El sonido del proyector se había vuelto hipnótico, un mantra mecánico que arrullaba la sutil transformación de soldados en espectadores, de enemigos en público. Cuando Claude Rains pronunció el famoso Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship, muchos prisioneros rieron espontáneamente, olvidando por un momento que estaban riendo de diálogos en inglés, el idioma del enemigo. La barrera del idioma había sido disuelta por la universalidad de las emociones humanas. La última escena se desvaneció en la pantalla y las luces se encendieron gradualmente, revelando rostros transformados por una experiencia que ningún manual militar había previsto.
El silencio que siguió ya no era el de la desconfianza o el miedo, sino el de la profunda reflexión que sigue a grandes revelaciones. Karl-Heinz parpadeó varias veces, tratando de readaptar los ojos a la cruda realidad del galpón de madera, pero algo fundamental había cambiado en su percepción del mundo que lo rodeaba. Las cortinas fueron abiertas y la luz texana invadió el ambiente, pero no logró disipar completamente la magia que había ocurrido allí durante 2 horas. Las conversaciones susurradas comenzaron a brotar por las filas, ya no sobre estrategias de supervivencia o especulaciones sobre el trato brutal, sino sobre personajes, diálogos y emociones que habían tocado corazones endurecidos por la guerra. Otto Reinhardt permaneció en silencio, pero su postura se había relajado imperceptiblemente. El capitán Harris cerró la libreta de notas con una sonrisa discreta. La primera batalla había sido ganada, y la arma había sido simplemente mostrar que los enemigos también podían ser humanos. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en la atmósfera del campo, como si la sesión de cine hubiera plantado semillas invisibles que germinaban silenciosamente en los corazones y mentes de los prisioneros alemanes. Karl-Heinz se encontraba con frecuencia recordando escenas de la película, especialmente el momento en que Rick renunció al amor por un ideal de libertad mayor, un concepto que desafiaba frontalmente las enseñanzas nazis sobre la supremacía racial y el destino individual subordinado al Estado. El joven soldado comenzó a observar a los guardias estadounidenses con ojos diferentes, notando pequeños gestos de humanidad que antes pasaban desapercibidos. El guardia que compartía su sándwich con un prisionero enfermo, otro que ayudaba a los veteranos más viejos a cargar suministros pesados. El olor del café de la mañana ya no le provocaba solo hambre, sino también una extraña sensación de normalidad, como si esa vida organizada y predecible fuera más parecida con la civilización que con el cautiverio que había esperado encontrar. Las noches se convirtieron en momentos de contemplación inquietante, cuando las conversaciones susurradas en las literas exploraban cuestiones que ninguno de ellos se atrevía a verbalizar completamente durante el día. Otto Reinhardt luchaba contra una guerra interior más intensa que cualquier batalla física que hubiera enfrentado, sus prejuicios solidificados por años de adoctrinamiento chocando violentamente con las evidencias diarias de que los estadounidenses no correspondían al perfil de bárbaros, capitalistas pintado por la propaganda nazi. El veterano había comenzado a observar al capitán Harris durante las visitas de rutina a los barracones, notando la manera respetuosa en que el oficial se dirigía incluso a los prisioneros más jóvenes e inexpertos. «Nos están ablandando para algo peor», repetía para sí mismo, pero la convicción sonaba cada vez más frágil, incluso en sus propios oídos. La textura del jabón proporcionado por el campo era superior a la que había usado en los últimos meses de guerra en Alemania, un detalle aparentemente insignificante que cuestionaba las narrativas sobre la escasez estadounidense y la abundancia alemana. James O'Connor había comenzado a saludarlo individualmente todas las mañanas, un gesto simple que despertaba recuerdos confusos de camaradería militar que trascendían uniformes y banderas. La resistencia interna del veterano comenzaba a agrietarse como el hielo bajo el sol fuerte. El capitán Harris expandió el programa cinematográfico para incluir una sesión semanal, alternando entre dramas románticos, comedias y documentales cuidadosamente seleccionados para ampliar la perspectiva cultural de los prisioneros sin parecer adoctrinamiento agresivo. Su estrategia se basaba en una comprensión psicológica simple. Los hombres privados de entretenimiento y estimulación intelectual por meses serían naturalmente receptivos a cualquier forma de diversión cultural, creando oportunidades para la expansión de horizontes mentales. El oficial estadounidense había solicitado películas de Charlie Chaplin, considerando que el humor universal podría ser más eficaz que el drama para romper barreras ideológicas. Los informes semanales enviados al Pentágono documentaban cambios graduales en el comportamiento colectivo. Menos tensión durante las formaciones matutinas, mayor cooperación en las actividades laborales, disminución significativa de incidentes disciplinarios. El sonido de las risas alemanas resonando por el campo durante las proyecciones de tiempos modernos se había convertido en música para sus oídos militares entrenados. Cada risa representaba una pequeña pero significativa victoria en la guerra invisible por la mente y el corazón de los enemigos capturados. Karl-Heinz comenzó a hacerse preguntas que jamás había considerado durante sus años de formación militar y política en la Alemania nazi. Si los estadounidenses eran capaces de producir arte tan refinado y emocional, ¿cómo podían ser los bárbaros materialistas descritos por los líderes del Reich? La sesión de Lo que el viento se llevó había sido particularmente perturbadora, no solo por la grandeza cinematográfica, sino por la complejidad moral de los personajes que desafiaba las categorizaciones simples entre héroes y villanos. Rhett Butler le recordaba a los oficiales alemanes que había conocido:
hombres cínicos pero fundamentalmente honorables, mientras que Scarlett O'Hara poseía una determinación que cualquier soldado alemán admiraría. La textura del papel de las cartas que comenzó a escribir a casa se volvió áspera bajo sus manos indecisas, incapaz de encontrar palabras para describir experiencias que desafiaban todo lo que sus familiares esperarían escuchar sobre el cautiverio estadounidense. ¿Cómo explicar que estaba siendo tratado mejor que muchos soldados alemanes en servicio activo? ¿Cómo describir a guardias que sonreían genuinamente y organizaban entretenimiento para enemigos capturados? Las preguntas se acumulaban como nieve, cada una añadiendo peso a las dudas que amenazaban con derribar las estructuras ideológicas construidas a lo largo de toda su vida joven. La cuarta sesión trajo Casablanca nuevamente, por petición popular de los propios prisioneros, un fenómeno que sorprendió incluso al capitán Harris en su comprensión de la naturaleza humana. Otto Reinhardt, que había resistido valientemente las 3 primeras proyecciones, se encontró por segunda vez viendo a Rick Blaine sacrificar el amor personal por principios mayores, y esta vez no pudo evitar hacer paralelismos con su propia situación. Un soldado alemán forzado a cuestionar lealtades que antes consideraba absolutas. El veterano observó a Karl-Heinz y a otros jóvenes prisioneros tarareando discretamente la marsellesa después de la famosa escena del café, y comprendió que algo irreversible había sucedido en ese galpón improvisado en Texas. La semilla de la duda había germinado y comenzaba a dar frutos que ningún adoctrinamiento futuro podría eliminar completamente. Cuando las luces se encendieron por cuarta vez, revelando rostros más relajados y expresiones más abiertas, Otto finalmente admitió para sí mismo que tal vez, solo tal vez, todo lo que le habían enseñado sobre enemigos y superioridad racial necesitaba ser reconsiderado a la luz de evidencias cotidianas imposibles de ignorar. Una película puede cambiar una mente que años de propaganda no lograron tocar. Las semanas se convirtieron en meses, y el privilegio de enviar correspondencia a Alemania se convirtió en la prueba más cruel de la transformación silenciosa que ocurría en los corazones de los prisioneros del campo Herne. Karl-Heinz sostenía la pluma como si fuera un arma peligrosa, incapaz de decidir qué palabras usar para describir su realidad diaria sin sonar como un traidor a la patria o víctima de lavado de cerebro estadounidense. El papel áspero bajo sus dedos temblaba ligeramente mientras intentaba encontrar un equilibrio imposible entre honestidad y lealtad, entre la verdad vivida y las expectativas familiares. Sus cartas anteriores habían sido ejercicios cuidadosos de omisión, describiendo comida adecuada y trato correcto sin mencionar el cine, las risas o los momentos de humanidad compartida con guardias enemigos. El olor a tinta fresca se mezclaba con el aroma a pino de las mesas de madera de la biblioteca improvisada donde los prisioneros podían escribir en paz. ¿Cómo explicar a su madre en Berlín que estaba aprendiendo inglés viendo películas estadounidenses? ¿Cómo contarle a su padre, veterano de la Primera Guerra, que sus captores organizaban torneos de fútbol y conciertos musicales? A cada intento de honestidad, su conciencia lo acusaba de traición. A cada omisión se sentía deshonesto con quien más amaba en el mundo. Otto Reinhardt enfrentaba un dilema aún más profundo, pues su experiencia militar y madurez hacían imposible ignorar las implicaciones políticas de su transformación gradual de soldado nazi convencido a hombre que cuestionaba verdades absolutas. Sus cartas a la esposa en Múnich se habían convertido en documentos de guerra psicológica interna. Cada palabra pesada y medida para no revelar la extensión de sus dudas crecientes sobre todo lo que había defendido durante décadas de servicio militar. El veterano había comenzado a soñar con escenas de películas estadounidenses mezcladas con recuerdos de batallas rusas, creando collages oníricos que desafiaban su capacidad para separar la propaganda de la realidad, el enemigo del ser humano. La textura rugosa del papel militar proporcionado por el campo contrastaba irónicamente con la suavidad creciente de sus sentimientos hacia los captores, una contradicción física que reflejaba perfectamente su confusión emocional. «Mi querida Greta», comenzaba siempre, «estoy bien tratado según las convenciones internacionales, pero las elipsis que seguían contenían universos de experiencias imposibles de traducir en palabras aprobadas por la censura militar». James O'Connor había comenzado a notar al veterano alemán observándolo con expresión menos hostil, casi curiosa, durante las rondas diarias por los barracones. El capitán Harris desarrollaba informes semanales que documentaban fenómenos psicológicos fascinantes. Prisioneros que inicialmente demostraban hostilidad máxima hacia los valores estadounidenses, gradualmente desarrollaban curiosidad genuina sobre la cultura, historia y sistema político de los Estados Unidos. El programa cinematográfico había evolucionado naturalmente para incluir discusiones informales después de las proyecciones, momentos en que los alemanes hacían preguntas sorprendentemente sofisticadas sobre democracia, libertad de prensa y derechos individuales.
Sus anotaciones registraban cambios sutiles pero significativos: postura corporal más relajada durante interacciones con guardias, participación voluntaria en actividades recreativas, creciente interés en aprender inglés a través de métodos no oficiales. El oficial estadounidense había solicitado autorización para expandir el programa, incluyendo documentales sobre historia estadounidense, literatura clásica e incluso sesiones de debate estructurado sobre diferentes sistemas políticos. El sonido de conversaciones en inglés roto mezclado con alemán durante recreación libre se había convertido en la banda sonora cotidiana de una experiencia de reeducación que superaba todas las expectativas iniciales. Cada informe enviado a Washington contenía crecientes evidencias de que el entretenimiento y el respeto humano eran más efectivos que cualquier forma de coacción para cambiar corazones y mentes. Karl-Heinz finalmente decidió escribir una carta completamente honesta a su hermano menor, Hans, aún en Alemania, y probablemente siendo preparado para los últimos esfuerzos desesperados de guerra que el Reich aún intentaba organizar. La decisión vino después de una sesión de Why We Fight, un documental de Frank Capra que presentaba la perspectiva estadounidense sobre el conflicto mundial con una sinceridad brutal que contrastaba drásticamente con la propaganda nazi que ambos habían consumido durante años de formación. Mein lieber Hans, escribió con manos temblorosas, necesito contarte cosas que pueden sonar imposibles, pero juro por la memoria de nuestro abuelo que cada palabra es verdadera. El joven prisionero describió minuciosamente las sesiones de cine, la comida abundante, los guardias respetuosos, las oportunidades educativas ofrecidas libremente por los estadounidenses. La tinta azul fluía por la página como una confesión liberadora de secretos guardados durante meses de conflicto interno entre lealtad nacional y experiencia personal. Sabía que la carta probablemente sería interceptada por la censura alemana y nunca llegaría a su destino. Pero el acto de escribir verdades prohibidas representaba una declaración de independencia intelectual más significativa que cualquier gesto de rebelión abierta. La textura del sobre áspero entre sus dedos simbolizaba la barrera frágil que separaba dos versiones de sí mismo: el soldado alemán que había sido y el hombre cuestionador que estaba llegando a ser. Otto Reinhardt tomó la decisión más difícil de su vida militar: escribir una carta secreta a un antiguo compañero de armas aún sirviendo en el frente occidental, alertando sobre realidades que contradicen frontalmente la versión oficial nazi sobre la brutalidad estadounidense con prisioneros de guerra. El veterano utilizó un código personal desarrollado durante las campañas rusas para comunicar información sensible sin despertar sospechas de los sensores de ambos lados del conflicto. Werner escribió cuidadosamente: los hoteles estadounidenses ofrecen entretenimiento nocturno de calidad, sorprendente y comidas que satisfacen hasta los paladares más exigentes. Cada palabra codificada cargaba el peso de revelaciones, imposibles de expresar directamente. Campos de prisioneros organizados como pequeñas ciudades, guardias que trataban a los enemigos con dignidad humana, oportunidades de educación y cultura ofrecidas generosamente por los captores. La pluma tembló en su mano cuando firmó con el antiguo nombre de código de batallón, un gesto que representaba un puente entre dos identidades irreconciliables: el soldado nazi que juró morir por la patria y el hombre maduro que había descubierto una humanidad inesperada en territorio enemigo. El sonido del papel siendo doblado resonó en el silencio de la biblioteca como el funeral de certezas que habían gobernado toda su vida adulta. Cuando selló el sobre, Otto sabía que estaba enviando más que una carta. Estaba transmitiendo una transformación que tal vez salvaría vidas de ambos lados de una guerra que comenzaba a parecer absurda a la luz de experiencias cotidianas de humanidad compartida. Las palabras más peligrosas son aquellas que revelan verdades incómodas a los poderosos. El invierno tejano trajo temperaturas suaves que contrastaban irónicamente con el calentamiento de las relaciones entre captores y cautivos, un cambio climático emocional que no pasó desapercibido para los observadores externos enviados periódicamente para inspeccionar la eficacia de los programas de reeducación implementados en el campo Herne. Karl-Heinz se había convertido en líder informal de un grupo de jóvenes prisioneros que organizaban discusiones secretas después de las sesiones de cine, debates apasionados sobre valores democráticos, derechos humanos y responsabilidad individual que habrían sido considerados traición mortal solo unos meses antes. El olor del café americano se había convertido en un aroma reconfortante que despertaba no solo hambre física, sino también hambre intelectual por conocimiento sobre el mundo más allá de las fronteras alemanas. La textura áspera de los libros de historia estadounidense proporcionados por la biblioteca del campo contrastaba con la suavidad creciente de sus prejuicios, disueltos por la experiencia cotidiana de humanidad enemiga.
Sus noches se transformaron en sesiones de estudio clandestino donde prisioneros alemanes aprendían inglés a través de guiones cinematográficos copiados a mano. Un ejercicio que representaba mucho más que adquisición lingüística. Era una apropiación cultural consciente de valores antes considerados incompatibles con la identidad alemana. James O'Connor comenzó a notar pequeños grupos reunidos susurrando en inglés roto durante la recreación libre, fenómeno que reportó al capitán Harris con mezcla de sorpresa y admiración profesional. Otto Reinhardt enfrentó la crisis más profunda de su carrera militar cuando descubrió que, secretamente, se encontraba animando a los aliados durante las proyecciones de documentales sobre los avances de las tropas anglo-estadounidenses por Europa ocupada. El veterano había pasado semanas luchando contra impulsos traidores que lo hacían celebrar internamente cada victoria enemiga que acercaba el fin de una guerra que ahora reconocía como fundamentalmente injusta y basada en mentiras sistemáticas. Sus manos entrenadas para empuñar armas ahora temblaban cuando sostenía cartas de otros prisioneros, pidiendo consejos sobre cómo lidiar con transformaciones ideológicas que desafiaban décadas de adoctrinamiento nazi. La rigidez militar que había sido su sello durante años de servicio comenzó a ceder espacio a una flexibilidad emocional que él mismo no comprendía completamente, pero que se manifestaba en pequeños gestos, una sonrisa discreta hacia los guardias americanos, participación voluntaria en actividades recreativas, genuino interés en aprender sobre la historia y cultura de los captores. El sonido de sus botas militares contra el suelo del barracón había perdido la cadencia agresiva de soldado en territorio enemigo, transformándose en el paso más suave de un hombre que había descubierto la posibilidad de paz interior incluso en cautiverio. El capitán Harris observaba estos cambios con satisfacción profesional, pero también con creciente preocupación sobre las implicaciones a largo plazo de transformaciones tan profundas en veteranos de guerra experimentados. El capitán Harris recibía presiones contradictorias de superiores en Washington. Algunos generales elogiaban los resultados excepcionales del programa de reeducación y solicitaban su expansión a otros campos, mientras que otros cuestionaban si la transformación excesiva de los prisioneros alemanes podría generar problemas diplomáticos futuros con el gobierno alemán posguerra. El oficial estadounidense había documentado casos extraordinarios de conversión ideológica que superaban todas las previsiones iniciales. Ex soldados nazis ofreciéndose voluntariamente para enseñar alemán a los guardias americanos. Prisioneros organizando presentaciones teatrales basadas en obras estadounidenses traducidas colaborativamente. Veteranos de la Wehrmacht solicitando formalmente permiso para quedarse en los Estados Unidos después del fin de las hostilidades. Sus informes semanales se habían convertido en estudios antropológicos fascinantes sobre la plasticidad de la identidad nacional y el poder transformador de la exposición cultural prolongada a valores democráticos. La biblioteca del campo se había transformado en el centro, nervioso de una revolución silenciosa, donde los alemanes estudiaban la Constitución estadounidense con el fervor de conversos religiosos descubriendo una nueva fe. El sonido de discusiones animadas en inglés primitivo mezclado con alemán erudito creaba una sinfonía única que representaba el nacimiento de identidades híbridas, imposibles de categorizar según los patrones tradicionales de nacionalidad y lealtad política. Cada sesión cinematográfica producía nuevos conversos a la causa democrática, un fenómeno que simultáneamente enorgullecía y preocupaba al oficial responsable de un experimento que había escapado completamente a todos los parámetros iniciales. Karl-Heinz organizó secretamente la primera elección democrática entre prisioneros alemanes para elegir representantes que negociarían con la administración estadounidense sobre mejoras en las condiciones de vida y expansión de los programas educativos. La iniciativa nació después de una proyección de Mr. Smith Goes to Washington, una película que despertó una fascinación colectiva por el proceso democrático estadounidense e inspiró a decenas de prisioneros a experimentar en la práctica los principios de representación popular que acababan de descubrir a través del cine. El joven exsoldado nazi se encontró defendiendo conceptos como voto secreto, debate abierto y gobierno representativo con pasión que habría sorprendido a sus antiguos instructores políticos en Alemania. La textura de las boletas improvisadas hechas con papel de cuaderno contrastaba simbólicamente con la creciente sofisticación de sus ideas sobre participación ciudadana y responsabilidad colectiva. Las conversaciones secretas en las literas se transformaron en mítines informales donde los prisioneros discutían plataformas políticas, derechos constitucionales y visiones del futuro para la Alemania post-nazi que incluían elementos fundamentales de la democracia estadounidense. El olor de la tinta casera usada para marcar los votos se mezclaba con el
aroma de la esperanza renovada que permeaba el barracón, durante la primera experiencia electoral de hombres que habían nacido y crecido bajo regímenes autoritarios. James O'Connor descubrió la elección por accidente y quedó tan impresionado que solicitó permiso para observar oficialmente el proceso como representante de la administración estadounidense. Otto Reinhardt experimentó el momento más transformador de su vida cuando fue elegido democráticamente por sus compañeros prisioneros como representante oficial para las negociaciones con el capitán Harris sobre la implementación de un programa educativo expandido que incluyera estudios sobre el sistema legal estadounidense, la historia constitucional y los principios de los derechos humanos universales. El veterano que había jurado lealtad eterna al Reich se encontró defendiendo valores democráticos con sorprendente elocuencia durante una reunión formal con un oficial estadounidense que meses antes consideraba un enemigo mortal. Sus manos, entrenadas para la destrucción militar, ahora sostenían una propuesta escrita colaborativamente por decenas de exsoldados nazis, solicitando la oportunidad de estudiar profundamente los fundamentos filosóficos de la democracia estadounidense. La ironía histórica de la situación no escapó a ninguno de los participantes. Prisioneros de guerra alemanes, pidiendo formalmente ser educados sobre valores que habían combatido militarmente durante años de conflicto sangriento. El sonido de su propia voz defendiendo derechos individuales y gobierno representativo resonaba extrañamente, en oídos acostumbrados a gritar órdenes militares y consignas nazis durante décadas de servicio leal al autoritarismo. El capitán Harris escuchó la presentación con una mezcla de admiración profesional y creciente preocupación sobre haber creado un movimiento de transformación ideológica que podría tener implicaciones históricas imposibles. De prever o controlar completamente. Cuando estrecharon las manos al final de la reunión, ambos comprendieron que estaban sellando un acuerdo que trascendía las relaciones normales entre captor y cautivo, creando un precedente para la reconciliación humana que desafiaba todas las convenciones tradicionales de guerra y ocupación militar. La verdadera victoria no se mide en territorios conquistados, sino en mentes liberadas. La primavera de 1945 llegó al Campo Herne trayendo noticias del colapso final del Reich alemán y la inevitable realidad de que los prisioneros pronto enfrentarían el regreso a una patria destruida y derrotada ideológicamente. Karl-Heinz recibió las noticias de la rendición alemana con sentimientos contradictorios que habría sido incapaz de imaginar cuando fue capturado en las playas de Normandía casi un año antes. Alivio por el fin del sufrimiento colectivo mezclado con angustia sobre el futuro de una nación que necesitaría ser completamente reconstruida tanto física como moralmente. El programa cinematográfico se había expandido para incluir documentales sobre el Plan Marshall y los esfuerzos de reconstrucción democrática planeados por los aliados, material que despertaba un interés apasionado entre los prisioneros que ahora se veían como posibles participantes activos en la transformación de su país natal. La textura de los periódicos estadounidenses que llegaban semanalmente al campo contrastaba con la aspereza creciente de sus emociones al contemplar el regreso a una Alemania que quizás ya no reconociera como su verdadero hogar. El olor familiar de las palomitas de maíz durante las sesiones de cine se había convertido en un aroma nostálgico de una experiencia transformadora que sabía que estaba llegando a su fin inevitable. Las conversaciones en las literas giraban obsesivamente en torno a una cuestión central: ¿cómo aplicar las lecciones democráticas aprendidas en cautiverio estadounidense para reconstruir una sociedad alemana devastada por años de totalitarismo y guerra? James O'Connor observaba a los prisioneros con creciente melancolía, sabiendo que pronto perdería amigos improbables, hechos a través de meses de interacción respetuosa que había cambiado tanto a captores como a cautivos. Otto Reinhardt enfrentaba un dilema existencial, profundo al contemplar el regreso a una Múnich destruida y una esposa que quizás no comprendiera las transformaciones ideológicas fundamentales que había experimentado durante su cautiverio estadounidense. El veterano se había convertido en líder intelectual informal de un movimiento clandestino entre prisioneros alemanes dedicado a estudiar y preparar la implementación de reformas democráticas en la futura Alemania post-nazi. Sus noches eran consumidas por sesiones de estudio intensivo sobre federalismo estadounidense, separación de poderes y protección constitucional de los derechos individuales, temas que había despreciado como debilidad democrática durante décadas de servicio militar nazi. La rigidez característica de su postura militar había dado paso a una flexibilidad emocional que se manifestaba en pequeños pero significativos gestos. Discusiones respetuosas con los guardias estadounidenses sobre política internacional, participación voluntaria en debates sobre la reconstrucción europea,
genuino interés en mantener correspondencia futura con oficiales estadounidenses que se habían convertido en mentores involuntarios. El sonido de sus propias palabras defendiendo valores democráticos aún sonaba extraño en oídos entrenados para obedecer órdenes sin cuestionamiento, pero la convicción crecía cada día de contacto prolongado con ejemplos prácticos de una sociedad libre funcionando eficientemente. El capitán Harris había comenzado a consultar a Otto informalmente sobre aspectos psicológicos de los programas de reeducación, reconociendo en el veterano alemán una perspectiva única sobre el proceso de transformación ideológica que podría ser valiosa para políticas futuras de ocupación y reconstrucción democrática. El capitán Harris organizó una sesión cinematográfica especial de despedida, eligiendo cuidadosamente The Best Years of Our Lives, una película recién lanzada sobre la reintegración de veteranos estadounidenses a la vida civil tras experiencias traumáticas de guerra. El oficial estadounidense intuía que los prisioneros alemanes enfrentarían desafíos similares de readaptación, aunque complicados por la dimensión adicional de regresar a una sociedad que había perdido una guerra ideológica fundamental además del conflicto militar. La elección resultó ser profética cuando los veteranos alemanes se identificaron emocionalmente con los protagonistas, estadounidenses luchando por reconstruir sus identidades personales en un mundo transformado por la experiencia de combate prolongado. Lágrimas discretas rodaron por rostros endurecidos cuando Harold Russell, un actor amputado real interpretando a un veterano herido, demostró vulnerabilidad humana que trascendía nacionalidades y uniformes militares. El silencio reverente que tomó el control del galpón durante las escenas más emocionales representaba un reconocimiento colectivo de una humanidad compartida que la guerra había tratado de oscurecer, pero no había logrado eliminar completamente. Sus informes finales para el Pentágono documentarían esta sesión como el ejemplo supremo del poder, reconciliador del arte cinematográfico, para sanar las heridas psicológicas abiertas por conflictos ideológicos aparentemente irreconciliables. El sonido de sollozos ahogados mezclados con el ruido constante del proyector creaba la banda sonora de una catarsis colectiva que permanecería grabada para siempre en la memoria de todos los participantes de este extraordinario experimento de transformación humana a través de la cultura. Karl-Heinz utilizó los últimos días en el campo para organizar una red clandestina de correspondencia entre ex prisioneros alemanes, comprometidos con la implementación de reformas democráticas en la Alemania posguerra, un proyecto ambicioso que representaba la aplicación práctica de las lecciones aprendidas sobre organización civil y participación política a través de meses de exposición a valores estadounidenses. El joven que había llegado como un soldado nazi convencido se preparaba para partir como un activista democrático decidido a dedicar su vida a la transformación pacífica de su patria devastada. La textura áspera de las direcciones escritas a mano en trozos de papel contrastaba con la suavidad creciente de sus sueños sobre un futuro alemán basado en libertad individual y gobierno representativo. Las conversaciones susurradas con compañeros prisioneros giraban en torno a estrategias para infiltrar valores democráticos en las instituciones alemanas sin despertar sospechas de las autoridades de ocupación o de los remanentes del régimen nazi. El olor de la tinta fresca usada para escribir manifiestos clandestinos se mezclaba con el aroma de esperanza renovada que permeaba sus últimos días en suelo estadounidense. Sus cartas finales a casa eran documentos históricos disfrazados de correspondencia personal, transmitiendo códigos secretos y planes coordinados para una revolución silenciosa que transformaría a Alemania de adentro hacia afuera a través de métodos pacíficos aprendidos, observando la democracia estadounidense en funcionamiento. James O'Connor ayudó discretamente en la organización de la red de correspondencia, comprendiendo instintivamente que estaba facilitando un proceso histórico de transformación que podría influir en el futuro de toda Europa Central. La última proyección cinematográfica en el campo Herne fue It's a Wonderful Life, una elección simbólica que celebraba el valor de la vida individual y el poder transformador de las acciones aparentemente pequeñas para cambiar destinos colectivos. Otto Reinhardt observó a George Bailey contemplando el suicidio y redescubrió paralelismos con su propio viaje de desesperanza nazi a esperanza, democrática a través de la intervención inesperada de ángeles estadounidenses que le habían mostrado una realidad alternativa basada en la dignidad humana universal. El veterano alemán comprendió que su cautiverio había sido, paradójicamente, una experiencia liberadora que lo había preparado para una misión histórica de ayudar a reconstruir Alemania sobre bases morales sólidas por primera vez en décadas de autoritarismo. La emoción final de la película resonó en el sagrado silencio del galpón mientras 200 exsoldados alemanes contemplaban el regreso a una patria que requeriría
décadas de trabajo dedicado para merecer el respeto, internacional perdido a través de años de agresión, militar y barbarie ideológica. Cuando las luces se encendieron por última vez, revelando rostros transformados por meses de experiencia cultural imposible de predecir o planificar completamente. Todos comprendieron que estaban cerrando un capítulo extraordinario de sus vidas que influiría en cada decisión futura hasta el final de sus días. El capitán Harris cerró oficialmente el programa cinematográfico con un discurso improvisado en alemán roto, agradeciendo a los prisioneros por demostrar que los enemigos pueden convertirse en amigos a través del respeto mutuo y la exposición a valores universales que trascienden fronteras artificiales creadas por políticos, ambiciosos y ideólogos fanáticos. El sonido de aplausos sinceros mezclado con lágrimas discretas creó la banda sonora final de un experimento que había probado la posibilidad de la reconciliación humana, incluso en las circunstancias más improbables. Algunos cautiverios liberan el alma, mientras que algunas libertades aprisionan el espíritu.